quiero presentar a Sergio Tonconov. Para mí es un lujo que Sergio esté hoy acá y un gusto personal también, porque bueno, nos conocimos hace muchísimos años, compartimos el patio de la escuela secundaria y bueno, la vida también nos ha cruzado en algunos otros momentos y bueno, no está acá de casualidad. Sergio tiene un recorrido que creo que todas las personas que nos interesa el derecho penal en algún momento nos encontramos con su pensamiento y bueno, me pasó algo particular, que es que yo he leído muchas cosas que él ha escrito, pero leí su libro, La oscuridad de los espejos, que es un libro que yo creo que todos tenemos que leer. Lo leí cuando ya este libro estaba terminado prácticamente, estaba justo en elaboración de las últimas etapas, y, y me pareció que era un libro que sintonizaba en un montón de momentos con lo que a mí me había llevado a escribir Ni víctimas ni criminales. En muchos de sus pensamientos creo que podría ser una gran presentación de los temas que a mí me interesaron desarrollar en este libro. Así que bueno, Sergio, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, gracias por estar acá. Te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Marisa por la invitación, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Mi intervención va a ser básicamente la de un lector. No tiene otro sentido que eso, lo que vaya a decir. La de un lector con una formación sociológica, y entonces me voy a permitir decir algunas cosas de lo que yo creo que hay en el libro y de las características del libro, y me voy a permitir decir algunas cosas que el libro da que pensar, o por lo menos en mi experiencia. Es decir, va a ser medio tangencial lo que yo diga, no va a estar directamente vinculado al contenido del libro, que por supuesto supongo que la mayor parte de los que están acá ya lo leyeron o lo van a leer. Entonces, decir del libro solamente no es un elogio por supuesto lo que voy a decir, pero no es un elogio, ¿cómo decirlo?, personal, la verdad. Es un elogio más bien profesional y político. El libro es un libro muy particular, en mi opinión, porque es un libro que tiene una serie de virtudes difíciles de encontrar en un libro contemporáneo, producido en Argentina. Que es que por un lado es el resultado de una investigación, es el resultado maduro de una investigación, es un libro que presenta muy claramente sus argumentos, sus hipótesis, sus conceptos. Es un libro polémico, esa es otra virtud. No es un libro polémico solo porque el tema es polémico, es un libro polémico que está enfocado polémicamente, es decir, es un libro que polemiza con posiciones que identifica muy claramente y que analiza, y yo diría deconstruye críticamente, de manera muy clara y muy convincente. Y no solamente hace eso, sino que además plantea la propia posición muy claramente. Y muy valientemente también. Entonces, en el contexto intelectual y en el contexto político en el que el libro aparece, son todas virtudes dignas de mencionar, porque pocas veces sucede todo eso. La claridad, la valentía y la polémica no están muy a mano últimamente. Entonces, me parece que es un libro que tiene un gran valor.
si ustedes quieren, ejemplar metodológicamente y ejemplar también intelectualmente y políticamente. Entonces, eso era lo que quería decir del libro. Me parece que él, bueno, ustedes seguramente se habrán aproximado a él y habrán visto que ahí Marisa plantea una hipótesis, varias hipótesis, pero yo creo que la hipótesis fundamental del libro, o la guía del argumento, es que en Argentina, a partir de el impacto de concepciones neoabolicionistas en torno al problema de la prostitución y la trata, se produce un fenómeno, si somos bien pensantes, diríamos por lo menos paradójico, que es que un movimiento que intenta proteger a mujeres en estado de vulnerabilidad y de marginalización, el efecto paradójico que produce ese movimiento, por supuesto un movimiento articulado en el Estado y específicamente en el Poder Judicial, pero no solo en él, produce el efecto contrario, que es criminalizar a esa población a la que se propone proteger. No, eso es lo que leí yo, por lo menos. Decir eso yo no puedo evitar verlo desde el punto de vista sociológico. Decir eso por supuesto que es muy polémico políticamente, eso a mí la verdad que me convoca menos que me parece que de ser cierto esto, y efectivamente el libro está estructurado de manera sólida y se orienta, en mi opinión, exitosamente a confirmar esta hipótesis, o por lo menos a hacerla plausible. Es un libro que tiene investigación empírica, que releva datos y que trata de hacer, que por un lado deconstruye las posiciones y las políticas neoabolicionistas y por otro reconstruye la línea de encarcelamientos y de crecientes, ¿no?, en relación al problema de la prostitución, y efectivamente vuelve plausible esta hipótesis y las hace coincidir de alguna manera. Desde el punto de vista sociológico, esto se llama las consecuencias no deseadas de la acción social y de la acción política, ¿no?, que son extraordinariamente habituales, ¿no? Por lo cual, el detectar ese mecanismo social por el cual muchos de nosotros podemos participar de acciones colectivas que lo que hacen es empeorar lo que vienen a lo que se proponen, si no resolver, por lo menos alivianar, ¿no? Yo diría que es un clásico del progresismo contemporáneo, ¿no?, y del cual participamos, creo que todos de alguna manera o alguna vez. Entonces, el solo hecho de haber detectado ese mecanismo y el solo hecho de hacerlo visible y de llamarnos la atención sobre ese mecanismo colectivo e invisible, que solo se torna visible después de la catástrofe, digamos. Uno, en mi opinión, si me disculpan, no existe esa investigación, pero sería replicar el libro de Marisa en el ámbito de la educación pública sería una tarea extraordinaria, porque las fuerzas progresistas, sin quererlo, han contribuido notablemente a su deterioro. Hemos contribuido notablemente a su deterioro, ¿no? Entonces, identificar ese mecanismo, que es un mecanismo impersonal, no es que alguien se lo propone, más bien lo contrario, es un mecanismo que va a contrapelo del propósito
manifiesto y consciente de los actores. Entonces la pregunta sociológica que sigue es, bueno, ¿qué es lo que está funcionando ahí? ¿Qué funciona? Y yo creo que el libro de Marisa, sin decirlo explícitamente, o por momentos sí, dicho claramente, pero como no es su tema directo, tal vez no lo aborda directamente, pero efectivamente hay algo del orden de los sistemas sociales. ¿No? Hay algo del orden de los sistemas sociales, específicamente hay algo del orden del sistema penal. El sistema penal es un sistema social que tiene características particulares, que si no se piensa en términos de sistema, y solo se piensa en términos de sus actores y de la voluntad consciente de sus actores, se incurre en el mismo error, que es pensar que las personas hacen lo que quieren, y que todas juntas se ponen de acuerdo, y si quieren hacer algo, eso lo que hacen es lo que sale, etcétera, 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 ¿no? Lo que parece ser más bien es que hay un sistema social, que es el sistema penal, que concurre a la reproducción de un orden social más general. Y a la reproducción quiere decir a la reproducción de sus valores constitutivos, a la reproducción de sus desigualdades estructurales, y a la reproducción de sus exclusiones. Si todo orden, el funcionamiento del sistema penal, en mi opinión, tiene que ver con eso, con esas tres cosas, ¿no? Con la producción y reproducción de una estructura cultural, de una estructura social, y de las alteridades, los exteriores que sostienen esa estructura cultural y esa estructura social, en sus desigualdades. Y efectivamente, una de las alteridades más tradicionales de la cultura y del sistema penal es la puta. ¿No? La puta es la puta del pueblo, es la puta del barrio, es la puta de la comisaría, es la puta de la fiscalía, también es la puta de la filantropía, ¿no? Porque digamos, la cultura produce sus exterioridades, sus alteridades estigmatizadas, y las criminaliza tanto como las rescata filantrópicamente, siempre que cumplan su rol. Siempre que cumplan su rol. ¿No? Entonces, tanto como víctima o como transgresora, desde el punto de vista del funcionamiento que indica las estadísticas que Marisa recoge, entre otras, que el sistema penal, sobre el cual el sistema penal insiste, es en el de un lugar de subordinación y un lugar de, cuando no de estigmatización abierta, de dudosa, digamos, trabaja con cierta ambigüedad, ¿no? ¿Qué es la ambigüedad? No sé si vale la pena extenderse sobre esto, pero siempre hay una dialéctica entre los valores constituyentes de un sistema cultural y su alteridad radical y sus estigmatizados, sus estigmatizadas. El estigmatizado, el margen excluido, excretado, sobreexplotado, como la prostitución, sobreexplotado. Digamos, las alteridades radicales del orden social siempre están sobreexplotadas, porque siempre se usufructúa de los más excluidos y de los más débiles infinitos beneficios para la reproducción de ese orden. Infinitos. Los más importantes serían el de la localización del mal, eso es lo que está mal, estos son los que hacen mal, no nosotros, que después vamos y consumimos ese mal, pero no siempre el mal es el lugar del estigma y del estigmatizado. El estigmatizado lo que hace es encarnar el mal, volverlo corporal, volverlo geográfico, volverlo localizable, y de esa manera nos hace el favor a todos de que nosotros no seamos malvados. Cumplen la función social de encarnar
para todos lo que el orden social, moralista como es, se encarga de establecer como su alteridad. Pero siempre hay una dialéctica muy rica, muy nutrida, muy cruel entre los establecidos y los bordes estigmatizados de esos establecimientos. Si vieron Dogville, si escucharon la canción de Chico Buarque, Jenny y el Cepelín, ¿no? Ahí van a ver, Jenny y el Cepelín es perfecta porque es de una prostituta, ¿no? que es la estigmatizada. ¿Saben la historia? Se las cuento, tengo 3 minutos, los gasto en esto, los gasto en contarle Jenny y el Cepelín. Jenny es la puta del pueblo. Entonces viene un Cepelín con un capitán que dice: cuando vi ese pueblo tan asqueroso, tan injusto, decidí todo explodir, decidí explotarlo todo. El Zeppelin iba a bombardear el pueblo, ¿no? Entonces el estribillo dice: tira bosta en la Jenny, ¿no? Tiren bosta en Jenny, excrétenla, escúpanla, rechácenla. A Jenny, que era la puta del pueblo, con lo cual Jenny era la que tenía relaciones sexuales con los tullidos, con los maridos, con etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Ahí está una de los usos del margen, uno de los usos del estigma, ¿no? Mantener la pureza familiar de la familia heteropatriarcal a costa de la construcción del lugar y la figura y la persona de la puta, ¿no? Entonces, el pueblo que usufructuaba y excretaba de Jenny, cuando ven que viene el Zeppelin y el capitán del Zeppelin dice que está enamorado de Jenny, le van a pedir por favor a Jenny que pase una noche con el capitán. Y a Jenny le parecía tan asqueroso este capitán, tan cruel, que no quería, pero por el pueblo lo hizo y salvó al pueblo. Cuando el capitán se va, vuelve el estribillo: tiren bosta en Jenny, y la vuelven a excretar, ¿no? Es decir, y esto es un mecanismo sociológico, ¿no? Es un mecanismo sociológico estructurante, de una sociedad injusta, ¿no? Entonces, es en ese contexto en el que leí el libro de Marisa, donde Marisa viene a decir de manera convincente, en mi opinión, que sería bueno que la prostitución por lo menos se legalice. Porque otra cosa que me llamó la atención, yo no estaba familiarizado con la literatura, pero me llamó mucho la atención que se llamen abolicionistas o neoabolicionistas a los que son prohibicionistas. El neoabolicionismo no tiene nada abolicionista, es netamente prohibicionista, lo que quiere es prohibir la actividad, ¿no? ¿O entendí mal? Entonces, la propuesta regulacionista, después me estuve informando, agradezco a Marisa porque aprendí muchísimo y además me llevó a leer otras cosas. La propuesta regulacionista, bueno, es descriminalizante de esta actividad. Una cosita más que diría, si tengo un minuto, no sé si me parece que me pasé mal.